Hoy hablaremos sobre prevalencia y aspectos neurobiológicos del trastorno del estado de ánimo en casos de maltrato infantil y trata de personas. Quien habla, Ana María Castañeda Chan, psicóloga clínica infantil. Veremos un poco de estadísticas para pasar después a hablar sobre la neurobiología de los trastornos afectivos en casos de maltrato infantil. Veremos los hallazgos neuroanatómicos y neuropsicológicos en el maltrato infantil y finalmente haremos unas conclusiones. El abuso sexual infantil está en la lista de los 24 factores de riesgo globales que más contribuyen a la carga de enfermedad. La Organización Mundial de la Salud concluye que el abuso sexual infantil tendría una carga mundial de morbilidad de un 0,6%. Lo cual se equipara a 9 millones de años de vida saludables perdidos. Diversas son las investigaciones que se han realizado que pueden dar fe de aquellos datos que nosotros estamos hablando. Están aquellas desde el 2008 que nos hablan que la mayoría de los niños con abuso sexual infantil pueden tener prevalencia en diferentes patologías o problemáticas de salud mental. Claro, hay que reportar también que en la mayoría de los estudios nos hablan que si bien es cierto, tanto hombres como mujeres, sexo masculino y femenino, pueden ser víctimas de abuso sexual, la prevalencia mayor es en mujeres. Sin embargo, el porcentaje de un 44% versus un 41% tampoco nos hace diferenciar de que solamente son las mujeres las que sufren de abuso sexual durante la infancia. Tema muy importante en considerar, puesto de que de repente el abuso sexual en mujeres es mucho más ventilado que el abuso sexual masculino, que tiene que ver de repente por cuestiones socioculturales. La principal consecuencia del abuso sexual infantil o del abuso sexual en general es de que a menor edad que pueda tener la víctima, esta puede tener comorbilidad con otras problemáticas dentro de la salud mental. La aparición de miedos y fobias, la aparición de depresión, el estrés postraumático, los intentos de suicidio, están presentes, y en estos estudios que nosotros estamos presentando con la finalidad de que ustedes de repente puedan también tener la oportunidad de revisarlos, nos hacen ver de que a más temprana edad y a más riesgo, la prevalencia de los trastornos de salud mental y la prevalencia de comorbilidad es altísima. Cuando hablamos de neurobiología de los procesos afectivos en el maltrato infantil, hay que hacer referencia a lo que es la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. Hablamos de mecanismos neurobiológicos de la ansiedad, en donde se produce toda una serie, un circuito, en donde se activan el estímulo crítico, el estímulo traumático, va a generar una activación a nivel de las cortezas prefrontales que van a reportar también la activación a nivel de la amígdala o del hipocampo, generando una conducta. Estos estímulos producen una liberación de glutamato en la sinapsis que genera activación de los receptores AMPA y también la entrada de calcio en la célula. Se activa a nivel de los genes y se genera la síntesis de la proteína, lo que genera respuestas fisiológicas y de aprendizaje. Dentro de lo que es los mecanismos neuroendocrinos de la ansiedad, hay que tener en cuenta que este estímulo puede generar síntomas neurovegetativos, emocionales, cognitivos y conductuales, que pueden hacer de que uno pueda huir del estímulo, o que finalmente también puede ser que se almacene en la memoria, ¿no? De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que se puede activar a través de la ansiedad síntomas neurovegetativos, ¿no? Cuando hablamos de depresión, hablamos finalmente de activación a nivel de alteraciones estructurales
que nos van a dar, van a dar espacio a la manifestación de los trastornos depresivos y ansiosos. Y que para que esto suceda existe también una predisposición genética y la presencia de sucesos adversos tempranos. Es necesario considerar de que la vivencia de sucesos adversos tempranos pone en mucho más riesgo a los niños, niñas y adolescentes que sufren una situación de trauma infantil. La respuesta de la activación de la amígdala puede generar dos tipos de conducta, una lucha o la huida, pero también la preservación y la paralización. La secreción de cortisol puede producir alteraciones sinaptogénicas, pero también muerte neuronal, y todavía está en debate si es que hay una disminución del tamaño del hipocampo. Dentro de lo que son los hallazgos neuroanatómicos y neuropsicológicos del maltrato infantil, a nivel estructural nos habla de que la violencia genera alteraciones a nivel de la corteza prefrontal, pero también de la corteza orbitofrontal, especialmente cuando hablamos de procesos ejecutivos. Alteraciones a nivel del sistema límbico y del hipocampo, ¿no? Obviamente a nivel de los neurotransmisores, como la mayor presencia de dopamina, alteraciones dentro de lo que viene a ser la conformación o la constitución de la materia gris. Son muchas las alteraciones a nivel estructural que pueden producirse a nivel por la vivencia del maltrato infantil. La violencia genera alteraciones a nivel de las funciones ejecutivas y también inadaptación al contexto, ¿no? Puede presentarse lexitimia postraumática, problemas a nivel de aprendizaje, dificultades en el procesamiento de información y finalmente síndromes de descontrol. Obviamente todo esto afecta a lo que viene a ser la calidad de vida. Hay que tener en consideración que dentro de la mayor prevalencia se presentan cuadros de trastorno de estrés postraumático, depresión y trastorno de ansiedad en personas que han sufrido abuso sexual infantil. Es importante considerar en estos diagnósticos en personas que han sufrido el abuso sexual infantil, es decir, considerarlo como no solamente algo que no es visto, sino hacer los exámenes necesarios a profundidad con la finalidad de ver la sintomatología que puede estar encubierta, ¿no? O que puede estar oculta en términos conscientes por parte de la persona que lo trae o del acompañante que pueda traernos a los niños que hayan tenido una vivencia de abuso sexual o explotación sexual también. Y es necesario considerar que estos cambios neuroanatómicos de todas maneras se presentan en las personas que han vivido las situaciones de abuso sexual infantil. Y es necesario en todo caso considerar las entrevistas a profundidad con la finalidad de hacer un análisis de síntomas. No porque el niño está trayendo un discurso aparentemente sano, considerar que no está pasando nada. Puede ser que haya una situación más bien de encubrimiento personal, en términos de sanidad con la finalidad de que no se toque más el tema. Pero también puede ser un mecanismo en términos de disociación que se esté presentando. De tal forma que la entrevista a profundidad es imprescindible, más allá de solamente pasar lo que viene a ser una evaluación a través de la psicometría o de pruebas psicológicas. El afinar lo que viene a ser la entrevista es imprescindible, tanto de parte de psicólogos como de psiquiatras, ¿no? Con la finalidad de no dejar pasar una sintomatología que es necesario considerar para una adecuada intervención. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.